Gloria a Dios. Hebreos capítulo 2, que lo estaba mencionando, muy conocido, hermanos. Amén. Desde el versículo 8, cuando lo tienen decimos amén. Esta palabra la hemos compartido también en el devocional de la iglesia y quería compartirla también nuevamente, ¿sí? Dice del versículo 8, el libro o la carta a los Hebreos presenta a Jesucristo como nuestro supremo sacerdote. Amén. Hay una palabra también que dice que Él es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, amén. Así como Mateo presenta al Mesías prometido, que se ha leído mucho acerca de Mateo, Hebreos nos presenta a Jesucristo, nuestro supremo sacerdote, y no quiero extenderme tanto. Desde el versículo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. ¿De quién está hablando? ¿De quién, hermanos? De Jesucristo. Amén. Fíjense, todo lo sujetaste bajo sus pies. Esa canción que estaba cantando, la tierra es estrado de sus pies, hermanos. Amén. El Señor es un Dios de lo macro y de lo micro. Así como nada que hay que lo pueda contener, no hay templo, ¿sí?, que lo pueda contener, a su vez Él vino a habitar dentro de cada uno de nosotros. Hermanos, lo más insignificantes, fíjense en cuán insignificantes somos delante de Dios, pero cuán valiosos somos delante de Él por medio de su sangre. Amén. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero, versículo 9, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gloria a Dios. Y este versículo quiero resaltar que dice en otra versión, probara la muerte por todos. ¿Sí? Conociera la muerte o experimentara la muerte por todos. Fíjense lo que dice: a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Fíjense, hermanos, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Hermanos, Cristo es la causa de las causas. Amén. Cristo es el Rey de Reyes. Cristo es el Señor de señores. Cristo es el pastor de los pastores. Amén. Jesús es la vida. Jesús es el camino de los caminos que hay entre comillas. Jesús es el único camino. Jesús es la verdad. Amén. Por eso dice la palabra de Dios: aquel por cuya causa son todas las cosas. Todo lo que le da sentido a nuestra vida. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Por qué vivo acá? ¿Por qué nací acá en Buenos Aires, en Argentina? ¿Por qué soy de acá? ¿Sí? Lo que le da sentido a tu vida es Jesús, no hay otra cosa. Lo que le da sentido a este mundo, ¿sí?, es Cristo, no hay otra cosa. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, que dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Gloria a Dios, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual, que dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Gloria a Dios. ¿Saben que nosotros somos hermanos? ¿Saben que somos hermanos, los unos a los otros? Amén. Y la palabra de Dios dice que somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y que fuimos unificados por medio de su sangre, por medio de Cristo. Tenemos comunión por medio de su Espíritu Santo. Así que, hermanos, yo puedo conocer tus aflicciones, y vos de la misma manera mis aflicciones, lo que estemos pasando, podemos sentir los unos a los otros. Por algo Pablo dice en Filipenses: haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo. Lo podemos sentir, este mismo sentir, hermanos, amén, por medio de su Espíritu Santo. Fíjense, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, dice el versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gloria a Dios. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Amén. Y muchos dicen, ¿vas a festejar la Navidad? Muchos dicen, ¿en serio? ¿Cómo vas a festejar algo pagano? Y yo le diría una pregunta retórica, ¿no? Y me pregunto, ¿vos me estás diciendo que no festeje una de las verdades fundamentales del Evangelio y una de las verdades fundamentales por la cual estoy acá de pie, parado, que es Cristo, que es el nacimiento de Cristo? ¿Vos me estás diciendo eso? ¿Cómo no celebrar? Aunque no se sabe con exactitud, como le hemos dicho durante todo este día, la fecha, no cabe duda que Él vino, hermanos, y participó. La palabra de Dios nos dice de qué, de carne y sangre también. Amén. Es decir, hermano, para que nos demos una idea, en Colosenses también nos habla de esto, de que Dios tuvo que hacerse hombre para que pueda manifestarse de una manera clara, tan clara que podamos verlo con nuestros propios ojos, hermanos. Amén. Su sabiduría es infinitamente mayor, su poder es infinitamente superior a la capacidad de las facultades humanas, hermano. Pero Dios se hizo hombre por medio de Jesús, amén, por nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios, por tanto, ya que en ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermanos, amén, participó de esa naturaleza humana mediante la muerte, ¿sí? Al que tenía, para anular al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Por eso hemos compartido a la mañana que somos bendecidos por la perfecta humanidad de Jesús, pues utilizó su naturaleza humana para ser uno más entre nosotros. Amén. Pero también utilizó su naturaleza divina para rescatarnos, como dice esta palabra, de la muerte eterna. Nosotros estábamos muertos, hermanos. Hemos compartido, el pastor ha compartido que por un hombre entró la muerte, por Adán, el pecado, ¿sí? Pero la palabra de Dios también hemos compartido que Cristo fue concebido y engendrado por el Espíritu Santo, ¿sí? Sin que participara José, ¿sí? Un nacimiento virginal, y esta obra solamente la hace el Señor, hermanos. Esa naturaleza, ¿sí? Participó de una naturaleza humana, pero sin pecado, perfecto, y vino a este mundo por nosotros, amén. Por eso somos bendecidos por esta humanidad, por su perfecta humanidad. Y dice la palabra de Dios, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, a vos y a mí, hermanos. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. ¿Saben que la gente que está en el mundo todavía está esclavizada? Tiene miedo a la muerte. Hay gente que tiene pánico, que tienen miedo a morir, que hacen un montón de cosas. ¿Para qué? Para que sea eterna, ¿sí? Cirugías y cuántas otras cosas podemos ver, hermanos. Amén. El mundo está pasando por esas cosas, ¿sí? Está atada y todavía tienen temor a esa muerte. Y nosotros también, antes que gustáramos esta libertad en Cristo, de igual manera, dice, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Toda la vida, hermanos. Ya no hay nada que nos pueda atar. Ya no hay nada que nos pueda condenar. La palabra de Dios dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Los hermanos han compartido
Segunda de Corintios 5:17, de modo que los que están en Cristo, nueva criatura es. Pero la clave es estar en Cristo. Dios decidió salvar a toda la humanidad. Dios decidió que todo el mundo sea salvo. Absolutamente todo el mundo, pero la única vía de salvación es en Cristo. No hay otro camino. No es por mis propias fuerzas, no es por mis ideologías, no es por crear mi propio pensamiento, mi propia salvación, mi propio camino, mis propias decisiones. Yo voy creando mi esencia, yo voy creando, como dice el existencialismo, viene la existencia y luego precede a la esencia. No hay una esencia, no hay un propósito en la vida, entonces yo existo y creo mi propio camino, creo mi propio propósito, destino, metas a alcanzar. No es así, hermanos. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y la vida. Amén. Y todo el que viene a Él es necesario que crea que hay un Dios que es galardonador de lo que le buscan. Aquellos que están perdidos, aquellos que están sin salvación, es necesario que vengan con fe. Es necesario que sepan y que crean que hay un Dios que existe, que la esencia precede a la existencia. Hay una esencia, hay un propósito. Fuiste creado con un propósito. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Hay un propósito divino. Estábamos en el plan de Dios. No fue una casualidad. No fue un accidente por el cual nacimos. El Señor tiene un propósito para cada uno. Amén. Y el Señor, dice la palabra de Dios, que quiere que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la palabra de Dios nos dice esto, hermanos. Librar a todos, o dice algunos, versículo 15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. En la ley, en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote se presentaba una vez al año, y dice que una vez al año entraba en el lugar santísimo. El tabernáculo estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, para entrar, dice que le ataban los pies, las piernas con una soga, y él iba caminando así, con el incenciario, con las vestiduras de lino, bien planchadas, ¿sí? Con el yelmo, todo con las sandalias, iba llegando al lugar santísimo. Y la palabra de Dios nos dice que luego del sacrificio él tenía que entrar, luego de que mataban y sacrificaban al cordero, que tenía que ser perfecto también, dice la palabra de Dios, él entraba ahí, al lugar santísimo. Tal vez con temor el sumo sacerdote, tal vez con miedo a ver si Dios iba a perdonar el pecado del pueblo, a ver si Dios iba a expiar por medio de ese cordero, por medio de ese animal que habían sacrificado, los pecados del pueblo, una vez al año. Y dice la palabra de Dios que si era que Dios no perdonaba, la ira de Dios se encendía, por algo estaba la soga, nadie podía entrar a ese lugar. El que entraba en ese lugar era muerto, el lugar santísimo, porque ahí estaba el arca, que era la presencia de Dios, hermanos, nadie podía entrar. Entonces dice que cuando puede que Dios no perdonara, puede que Dios estaba enojado y no perdonaba el pecado. El Señor en su misericordia dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. El Señor es misericordioso, es bondadoso, hermano, pero también es santo y también es justo. Entonces la palabra de Dios dice que cuando se encendía la ira de Dios, era muerto ese sumo sacerdote, entonces lo arrastraban con la soga, lo sacaban delante del lugar santísimo, afuera, porque Dios no había perdonado. Gloria a Dios. Y acá dice el versículo 17, hermanos, ¿a qué voy con todo esto? Que igual que el sumo sacerdote se presentaba ante Dios para expiar los pecados del pueblo, Jesús se presentó ante el Padre, hermanos, y se ofreció como sacrificio por los pecados de la humanidad. Amén. Jesús es el sumo sacerdote.
Amén. Por eso la palabra de Dios dice que Él es el supremo sacerdote que traspasó los cielos. Entonces, como sacrificaban aquel animal y entraba el sumo sacerdote y tal vez perdonaba a Dios la maldad de su pueblo, tal vez los perdonaba, hacía borrón y cuenta nueva, la palabra de Dios dice que aún mucho mejor es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, hermanos. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo no sacrificó un cordero, sino que Él es el cordero inmolado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. El Señor está aquí, hermanos. Amén. Toda la gloria es para Él. La palabra de Dios dice que Juan el Bautista le vio y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios antes cubrían el pecado, pero Cristo se ofreció una vez y para siempre, pero no sacrificó un cordero, sino que Él mismo es el cordero. Él mismo se ofreció en la cruz para salvar a aquel que está en la esquina, a aquel vecino, a aquella vecina que escuchan, a aquellos que están perdidos. El Señor se ofreció, Jesús, para salvarte, para libertarte, para que tengas una nueva vida y una vida en abundancia. Amén. Y podemos ser testigos de lo que estamos en este lugar. Amén, de que tenemos vida y vida eterna en el Señor. Por eso la palabra de Dios dice que librar, versículo 17, dice: por lo tanto era necesario que en todo sentido, hermanos, fíjense en lo que dice en otra versión, Él se hiciera semejante a nosotros. En todo el sentido, tuvo hambre, tuvo sed, hermanos, no tenía lugar donde recostar su cabeza, dice la palabra de Dios. Fíjense en dónde nació, en Belén. Dice la palabra de Dios que retrocedió su genealogía siendo rey, siendo Dios mismo sentado en el trono, retrocedió su genealogía a la de un campesino, a la de un agricultor que era Isaí, hermanos. Amén. El padre de David, dice la palabra de Dios, que hizo eso por nosotros. No hay nada de orgullo. No hay nada por qué enorgullecerse en ser hombre, en ser mujer en este mundo, hermanos. Amén, porque nacemos con esta naturaleza, con este pecado. Ya los niños ya tienen esa maldad de mentir, ¿sí? O de hacer maldades, de esas cosas, hermanos. Amén. Pero la palabra de Dios dice que Jesús Cristo vino a eso, a deshacer las obras del diablo, hermanos, amén, a libertarnos del pecado, a libertarnos de la condenación y a darnos una nueva vida en Cristo. Gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, sigo leyendo, por lo cual debía ser en todo sentido semejante a nosotros sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Una vez, ya no hay más sacrificios, ya se cesó el sacrificio. Cristo una vez y para siempre se ofreció a sí mismo para salvar, amén, a toda la humanidad. Aquel que nació en un pesebre, aquel que vino a este mundo, la palabra de Dios nos dice que murió en la cruz, pero resucitó al tercer día, como estábamos cantando, al tercer día Él resucitó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Versículo 18. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas, hermanos. Por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Hermanos, a nosotros, el Señor conoce tu debilidad, el Señor conoce tus flaquezas, el Señor conoce lo que te falta, el Señor conoce tus necesidades, lo que le estás pidiendo al Señor, el Señor las conoce. Amén. Y Él puede compadecerse. La palabra de Dios dice que Él es el varón experimentado en quebranto. Amén. Por nosotros Él padeció y se dio a sí mismo. Por eso, en esta tarde, quería dejarte esto, hermanos. Quería dejarte esto como estábamos compartiendo. Somos bendecidos por la naturaleza humana de Dios, perfecta de Cristo, y también por la naturaleza divina. Hermano, Él siempre fue hombre y siempre fue Dios. La palabra de Dios dice que murió en una cruz como los criminales, la peor muerte que existe y que haya existido en este mundo,
el Señor murió de esa misma manera y por nuestros pecados, siendo inocente. Por eso quería dejarte esta palabra y un versículo más en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, que hemos estado compartiendo también, versículo 25, 2:25. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él es admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor Jesús es el príncipe de paz. Amén. Él es nuestro Jehová Shalom, príncipe de paz. La palabra de Dios nos cuenta acá, capítulo 2, versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, que dice el versículo 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Fíjense en lo que decía este hombre, hermano anciano, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Él decía cuando lo tomó en sus brazos lo que habrá sido, hermanos, tomar a Jesús, al Salvador, aquel que iba a morir por este hombre, aquel que iba a morir por todos los que habían padecido, por todos los que habían muerto en la ley, hermanos, y todos aún en este tiempo. Tomar en sus brazos al Señor y decirle: ahora, Señor, puedo morirme tranquilo, puedo morirme en paz. Realmente el cristiano, el Hijo de Dios, puede morir en paz porque tenemos esa paz que es el Señor. Amén. Tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos al Espíritu Santo. El mundo no tiene paz. El mundo tiene problemas, tiene dificultades, y esa paz que el mundo te ofrece no es como la paz que el Señor te da, como lo dijo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz que tenemos son compatibles con las tribulaciones, con las pruebas que estemos pasando son compatibles. Podemos pasar dificultades, problemas, adversidades y tener paz y sentir paz en nuestro corazón, aunque tal vez tengamos la heladera vacía, aunque tal vez nos falte el cansado, el abrigo, no lleguemos a fin de mes, podemos sentir esa paz porque tenemos a Jesús, porque tenemos a aquel que lo dio todo por nosotros. Amén. Y si tenemos a Jesús lo tenemos todo, hermanos. Y que podamos decir como este hombre: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, me puedo morir tranquilo, no importa lo que pase, conforme a tu palabra han visto mis ojos tu salvación. Ver a Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios mismo haciéndose hombre por nosotros, gloria a Dios, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a nosotros, a los gentiles. Luz para revelación a nosotros, hermanos, y gloria de tu pueblo Israel. Por eso esta palabra quería dejar en esta tarde, hermanos, y no me quiero entender mucho, pero que podamos atesorar cada palabra que se está compartiendo y que podamos cada día decirle al Señor: entra en mi corazón, entra en mi vida, Señor. Quiero conocerte cada día más. Jesús, quiero conocerte cada día más. Quiero más de tu fuego, más de tu unción, Espíritu Santo. Hay más de Él, hermanos. Amén. No nos conformemos con tal vez algunos versículos, con alguna oración. No nos conformemos, hermanos, con alguna alabanza. El Señor pone cántico nuevo, palabra nueva en nuestra boca. Amén. Gloria a Dios. Cerrá tus ojos. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor, hermanos. Amén. Y luego quiero cantar un himno. Quiero cantar un himno también. Y le voy a invitar a Fede que me ayude a cantar el himno, ¿sí? Y lo voy a tocar, así también leemos también la letra, porque no me sé muy bien las letras. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias
por tu amor, por tu presencia, Señor, porque hasta ahora tú nos sigues hablando, tú nos sigues ministrando, porque podemos sentir tu presencia, Señor, porque podemos sentir, Señor, tu poder, Padre Santo, porque no hay nada, Padre, que se te escape de las manos. Tú tienes el control de nuestras vidas, tú tienes el control de cada decisión que tomemos, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, has participado de carne y sangre, viniste a este mundo, Señor, Padre Santo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. El diablo está vencido, tú venciste a la muerte, tú venciste al pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Por esta hora clamamos, Señor, delante de tu trono, Señor, oramos, Espíritu Santo de Dios, desciende con poder, muévete, Señor, tu brazo no se ha cortado para sanar, tu brazo no se ha cortado para liberar. Ahora, Padre Santo, sigue obrando, sigue tocando con poder, con autoridad, Señor, en aquellas vidas que están perdidas sin salvación, en cada vecino, en cada vecina, Señor. Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia, de juicio. Aleluya, tú no eres un pasatiempo, Señor, glorifícate, Señor, tú no eres una religión, hay poder en tu sangre, Señor, obra con poder, muestra tu gloria, Señor, ahora, yo sé que tú lo puedes hacer, yo sé que tú puedes tocar, Señor, en el nombre de Jesús, todo bloqueo mental, cuánta gente atada en la santería, en la idolatría, Señor, solo tú eres el camino, no hay Gauchito Gil, no hay San la Muerte, no hay Buda, Señor, glorifícate, no hay religión alguna que pueda salvar, glorifícate, Señor, nadie dijo que lo que tú has dicho, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la luz, Señor, glorifícate, Padre Santo, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, sigue tocando, Señor, con poder, en el nombre de Jesús, todo vicio, Señor, en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, Señor, en el nombre de Jesús, confunde a los hechiceros, los adivinos, Señor, todo trabajo contra tu iglesia, contra tu pueblo, Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, aleluya, mi alma te alaba porque estamos sobre la roca, porque estamos sobre ti, Señor, en el nombre de Jesús, puesto los pies en ti, tú eres la roca, Señor, Padre Santo de nuestra salvación, la roca eterna, tú eres el agua viva, Señor, el agua de vida eterna, te alabo, te exalto, te glorifico, Señor, aleluya, 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 sigue tocando, sigue obrando con poder.